Todo comenzó el día que me echaron frente a todos, como si fuera una delincuente cualquiera. Me gritaron que recogiera mis cosas, que en esa empresa no se toleraban los errores, que mis excusas no servían de nada. Lo que nadie sabía es que yo era una de las nuevas propietarias de esa misma compañía. Durante años, observé desde lejos cómo la empresa de mi madre se deterioraba bajo la dirección de sus socios ejecutivos. Aunque ella aún figuraba como presidenta, en la práctica había delegado casi todo en una junta compuesta por hombres que valoraban más los números que a las personas. La frialdad con la que se tomaban decisiones, los rumores de maltrato interno, la constante rotación de empleados, todo eso me hizo sospechar. Y un día no lo aguanté más. Mi nombre es Camila Beltrán, tengo 30 años y soy hija única de Isabel Salcedo, fundadora de la multinacional Selvaterra Group con sede en Medellín. Aunque estudié antropología y me dediqué varios años al trabajo comunitario en el Chocó, algo me empujó a volver. No por ambición ni por heredar una silla en la junta, sino porque sentía que debía descubrir la verdad desde dentro, ver con mis propios ojos lo que pasaba. Y así fue como diseñé un plan arriesgado, pero necesario. Me corté el cabello, lo teñí de negro, usé gafas de montura gruesa y cambié mi acento. Nadie reconocería en mí a la hija de la presidenta. Me hice llamar Estefanía Quintero, una joven asistente administrativa que buscaba estabilidad. Ingresé como empleada de apoyo al área de logística. Los primeros días fueron duros, pero pronto empecé a notar cosas, miradas cansadas, comentarios susurrados, turnos que se alargaban sin explicación, supervisores que hablaban con arrogancia y sobre todo un hombre que parecía gobernar desde las sombras, Ramiro Ocampo, el director de operaciones. Ramiro era temido y respetado, alto, de voz grave, mirada penetrante. No gritaba, pero su forma de hablar congelaba la sangre. A los empleados los trataba como piezas de ajedrez. Si uno no funcionaba, se reemplazaba. Vi cómo hizo llorar a 2 compañeras solo en mi primera semana. Yo fingía tomar nota en mi libreta, mientras en realidad llevaba una pequeña grabadora en el bolsillo. 3 meses pasaron así. Recopilé pruebas, audios, capturas de pantalla, documentos internos. Lo hice con cuidado, sin levantar sospechas. Había días en que me costaba dormir, sabiendo que estaba atrapada entre 2 mundos, pero mi objetivo era claro, mostrarle a mi madre lo que nadie se atrevía a decirle. Todo cambió un martes lluvioso. Salí temprano como siempre, pero hubo un accidente en la autopista. Un camión volcó y el tráfico se paralizó durante horas. Envié un correo explicando la situación. No recibí respuesta. Llegué 40 minutos tarde. Al entrar a la oficina, Ramiro ya me esperaba de pie, con su tablet en la mano. Me fulminó con la mirada. Me echó sin pestañear. Frente a todos, sentí el ardor en los ojos, la vergüenza en la garganta, la ira en las manos. Pero no reaccioné. No debía hacerlo. Recogí mis cosas en silencio. Algunas compañeras me miraron con compasión, otras bajaron la vista. Me fui sin decir palabra. Sabía que el juego acababa de empezar. En mi apartamento extendí todos los documentos sobre la mesa. Abrí los archivos, escuché las grabaciones. Tenía suficiente para desmantelar esa estructura podrida. Respiré hondo. Sabía que era el momento de actuar. Esa misma noche le envié a mi madre un mensaje. Le pedí que cenáramos solas al día siguiente. Necesitaba mostrarle quién era realmente Ramiro Ocampo y lo que su empresa se había convertido bajo sus narices. La cena con mi madre fue intensa. Cuando vio las pruebas no lo podía creer. Durante años había confiado ciegamente en sus socios, en especial en Ramiro, a quien consideraba casi como un hijo. Pero al revisar las grabaciones, los informes de estrés laboral, las denuncias silenciadas, su rostro fue cambiando de sorpresa a decepción y luego a rabia. Me escuchó en silencio, no interrumpió ni una sola vez. Al final me preguntó qué pensaba hacer con todo eso. Le respondí que no quería escándalos, que no iba a hacer públicas las pruebas. No era mi estilo.
No se trataba de venganza personal, sino de algo más profundo, una lección. Quería que Ramiro viviera en carne propia lo que tantos empleados habían sufrido por sus decisiones, no con castigos ni gritos, sino con algo más inteligente, más eficaz y mucho más transformador. Mi madre, aunque sorprendida por la audacia de mi plan, aceptó. Pactamos que no intervendría directamente, pero me autorizó a asumir un nuevo rol dentro de la empresa, asesora externa en transformación organizacional. Lo demás quedaría en mis manos. 3 días después, Ramiro recibió un correo formal de presidencia. Se requería su presencia en una reunión confidencial con motivo de una auditoría interna. Cuando entró en la sala de juntas y me vio allí, acompañada por mi madre, frunció el ceño. No me reconoció de inmediato. Mi cabello, mis ropas, mi postura eran otras, pero cuando mi madre me presentó como Camila Beltrán, su nueva asesora en procesos humanos, algo en su mirada cambió. Le extendí la mano con firmeza. Él la estrechó aún sin comprender del todo. Yo le sonreí, le dije que habíamos detectado preocupantes índices de rotación, estrés laboral y absentismo, que a partir de ese día lideraría una auditoría completa sobre la cultura organizacional, comenzando por el área de operaciones bajo su dirección. Durante las siguientes semanas mi presencia fue constante. Asistía a sus reuniones, revisaba informes, preguntaba por decisiones antiguas. Poco a poco noté cómo su seguridad se deshacía. Intentó oponerse, incluso hablar directamente con mi madre, pero ella le recordó que yo tenía plena autonomía para ejecutar el proyecto. Los empleados comenzaron a verme como una aliada. Algunos se acercaban en los pasillos, me susurraban cosas, otros simplemente sonreían con complicidad. Reuní un equipo con quienes sabía que habían sufrido bajo las políticas de Ramiro, asistentes, técnicos, analistas. Les aseguré confidencialidad total. Les pedí sus testimonios y los obtuve. Ramiro intentó recuperar el control accediendo a ciertos documentos, manipulando algunos archivos, pero todas sus credenciales habían sido limitadas. En cada intento aparecía el mismo mensaje: acceso denegado, auditoría en curso. Su frustración crecía, su aislamiento también. Las miradas ya no eran de respeto, sino de duda. Las invitaciones a almorzar desaparecieron. Algunos de sus antiguos aliados empezaron a distanciarse y yo seguía actuando con la misma calma, con la misma sonrisa enigmática que tanto lo desconcertaba, hasta que llegó el día clave. Recibió una serie de notificaciones confusas. La reunión que debía tener a las 8 fue trasladada a las 9:15. Luego a otra sede, luego a una sala del edificio industrial. Fue conducido de un lugar a otro, de sala en sala, esperando en soledad durante horas, como muchos empleados habían tenido que hacerlo bajo sus órdenes. Finalmente, lo hice pasar a una oficina sencilla. Me vio sentada al otro lado del escritorio y entonces saqué mi credencial antigua, Estefanía Quintero. Sus ojos se abrieron como platos. Su rostro perdió el color. Balbuceó algo, incrédulo. No le di tiempo para excusas. Le mostré el informe completo, todas las pruebas, todas las voces, todas las víctimas. Le ofrecí 2 opciones: renunciar de forma inmediata, sin referencias, o aceptar una reubicación temporal como asistente administrativo, bajo supervisión directa, sin privilegios, sin oficina privada, sin poder. El silencio se hizo eterno, pero finalmente aceptó. El primer día de Ramiro como asistente administrativo fue un espectáculo silencioso. Llegó a las 8 en punto, solo para descubrir que su nuevo horario comenzaba a las 7:30. Ana, una supervisora que años atrás él había humillado públicamente, lo recibió con una sonrisa profesional y una nota entre los labios. Primer retraso. Según el sistema que usted mismo implementó, esto equivale a una amonestación escrita.
Le entregaron un uniforme corporativo, sin insignias ni trato especial, y una lista de tareas que a cualquiera habría abrumado: archivar documentos, preparar cafés, actualizar bases de datos obsoletas, contestar teléfonos, cargar cajas, todo lo que él siempre había considerado trabajo menor. Nadie lo miraba directamente, pero todos sabían lo que estaba pasando. Y no faltaron las miradas de satisfacción, especialmente de quienes habían padecido sus antiguas políticas. A la hora del almuerzo, quiso tomarse su descanso. Ana lo detuvo. Tenemos una reunión urgente, necesitamos que tomes notas y prepares la sala. Exactamente lo que él solía hacer con otros. Día tras día las tareas se acumulaban, los cambios de horario eran constantes y la presión era tan aplastante como lo había sido para aquellos a quienes obligó a renunciar sin compensación. Una semana después, agotado, demacrado, con las ojeras profundas y las manos temblorosas, recibió una citación a la oficina del presidente. Allí lo esperaban mi madre y yo. Supe que algo había cambiado apenas lo vi entrar. No era el mismo hombre. Ya no estaba de pie con el pecho inflado ni con la mirada desafiante. Caminaba como si llevara una losa a cuestas. Mi madre le preguntó cómo había sido su semana. Él se sentó y respondió sin levantar la voz: insoportable, es inhumano. Sus palabras, aunque duras, eran sinceras. Lo vi quebrarse delante de nosotros. Admitió que nunca pensó en las personas detrás de los números, que solo cumplía metas, seguía protocolos, hacía lo que creía correcto. Pero en esa semana, dijo, había entendido lo que era sentirse pequeño, ignorado, humillado. Contó cómo una empleada, Carmen, le había dicho que tuvo que dejar su trabajo para cuidar de su esposo enfermo porque él mismo le negó un horario flexible. Perdieron su casa y ella jamás volvió. Ramiro no pudo evitar llorar. Dijo que había muchos casos como el de Carmen, que durante años él había destruido vidas con una firma, un correo, una mirada, que ya no sabía si podría reparar el daño que causó, pero que quería intentarlo. Fue entonces cuando le presentamos nuestra propuesta final. No lo íbamos a despedir, le ofrecimos dirigir un nuevo departamento, bienestar y conciliación laboral. Su misión sería transformar la cultura organizacional desde dentro, desmantelar las políticas que él mismo había creado y construir otras que dignificaran al trabajador. Pero habría condiciones, estaría bajo supervisión directa, sin privilegios, sin salario de ejecutivo y tendría que ganarse la confianza de todos los empleados, día a día. Al principio no respondió, se quedó mirando el contrato. Luego asintió. Es más de lo que merezco, murmuró. 6 meses después, durante la conferencia anual del Grupo Selvaterra, mi madre presentó los resultados. Aumento del 18% en productividad, reducción del 65% en la rotación de personal y una caída drástica en las licencias por estrés. Pero lo más importante, dijo, no eran las cifras, sino el cambio en la esencia de la empresa. Ramiro estaba sentado en primera fila. A su lado, Ana, ante su crítica más férrea, ahora era su aliada en este nuevo camino. Él había recuperado el respeto no por imponerlo, sino por ganárselo. Cuando terminó el evento, me acerqué. Ya no trabajaba en la empresa, había regresado a mis proyectos sociales, pero seguía vinculada como asesora externa. Ramiro me habló de Carmen, a quien habían recontratado en condiciones especiales, y de otros más. Me dijo que cada política nueva llevaba un nombre, un rostro, una historia detrás. Sonreí, porque entendí en ese momento que la verdadera venganza no era destruir a quien nos hizo daño, sino transformarlo en alguien capaz de reparar lo que rompió. Pasó un año desde aquel giro inesperado. A veces me cuesta creer todo lo que ocurrió. Recuerdo el miedo que sentí el día que me despidieron, la incertidumbre de actuar sola, el vértigo de enfrentar un sistema que parecía intocable. Pero también recuerdo la fuerza que me dio saber que no lo hacía solo por mí, sino por todos los que habían sido ignorados, explotados,
silenciados. Volví a ver a Ramiro en una reunión informal con ex empleados. Estaba distinto. Más delgado, con gestos más suaves, escuchando con atención, sin interrumpir. Me sorprendió verlo tomar nota de cada sugerencia, incluso de las más duras. Habló poco, pero cuando lo hizo, se refirió a su antigua gestión como una etapa de oscuridad. Reconoció su responsabilidad sin excusas, algo que muy pocos hacen, y eso, en sí mismo, fue un cambio radical. El nuevo departamento que lidera ha impulsado reformas internas que parecían imposibles años atrás, horarios flexibles para madres solteras, protocolos reales contra el acoso, evaluaciones más humanas. Muchos empleados que se habían ido están regresando. Algunos lo hacen con desconfianza, otros con esperanza. Pero todos notan que algo ha cambiado. Mi madre, por su parte, volvió a involucrarse activamente en el día a día. Ya no delega ciegamente. Ha formado un comité de empleados que participa en las decisiones de alto nivel. Dice que nunca imaginó que su hija tendría que disfrazarse de asistente para abrirle los ojos. Y yo sigo trabajando en proyectos sociales, pero ahora con una certeza renovada. El cambio profundo sí es posible, incluso en estructuras rígidas, incluso en empresas enormes, incluso en personas como Ramiro. A veces la justicia no se consigue en los tribunales ni en los titulares de prensa. A veces se teje en silencio, desde adentro, con paciencia, con estrategia y con empatía. No sé si todos los jefes autoritarios pueden cambiar, pero sé que algunos sí. Lo he visto, lo he vivido, y por eso sigo creyendo que en un mundo que a menudo premia la ambición desmedida, la compasión sigue siendo un acto de rebeldía poderosa. Y si alguna vez te encuentras en una empresa donde nadie escucha, donde el abuso se esconde tras la palabra eficiencia, recuerda esto. Una sola persona con el valor de decir basta puede desencadenar una revolución silenciosa.